Nuevamente estamos en un nuevo video de español y principalmente recuerden que estamos viendo las situaciones de la biografía y la autobiografía. Y vamos a dar un repaso más a los tipos de oraciones para que nos quede claro algunos puntos importantes que son esenciales para terminar nuestro trabajo de biografía y autobiografía. Por lo cual es importante conocer la importancia de las oraciones. Y como dije anteriormente, entonces vamos nuevamente a recordar un poco más referente a que existen oraciones simples. Recordemos que las oraciones simples es solamente aquellas que tienen un solo predicado. Y también existen las oraciones compuestas, las cuales pueden tener más de un predicado. Si hablamos de las oraciones simples, por ejemplo, yo podría decir, el perro juega con la pelota. Juega con la pelota sería el predicado. El sujeto sería el perro. Por lo tanto, ahí hay solamente un predicado y una sola acción. Juega. Pero si yo hablo de las oraciones compuestas, entonces estoy hablando de dos oraciones que se unen. Podría ser, en este caso, la niña fue al parque, la niña se llevó su pelota. Ahora, si solamente la funciono en una sola oración, yo diría, la niña fue al parque y se llevó su pelota. Ahí estamos hablando de dos acciones, la acción de fue, de ir, y la acción de llevar. Entonces ahí vemos una oración de tipo compuesto. Ahora bien, recuerden que hay oraciones compuestas, ya sea yuxtapuestas, subordinadas y las oraciones coordinadas. El día de hoy entonces vamos a hablar de las oraciones yuxtapuestas. Recordemos que las oraciones yuxtapuestas son las más sencillas de identificar. ¿Por qué? Porque las oraciones o proposiciones yuxtapuestas no hay ninguna situación de nexos. Solamente la relación que hay entre las oraciones es a través de los signos de puntuación, la coma, el punto y coma, los puntos, etc. Ahí vamos a ver algunos ejemplos para poner un poquito de atención a lo que acabo de mencionar. Recuerden que solamente los signos de puntuación son los que nos sirven para estar dividiendo varias oraciones en una escrito o narración. Entonces podríamos decir, la tierra era negruzca, lomas rojizas cierran el horizonte. Y ahí vemos un punto y coma como el símbolo de estar dividiendo dos oraciones. Por eso es una situación llamada yuxtapuesta. Siguiente oración. Él quiere una bici. Ella desea una muñeca. Ahí vemos también punto y coma dividiendo esas dos oraciones. Suspendió, dos puntos. No estudió nada. Ahí hay dos puntos, ¿verdad?, que están dividiendo dos oraciones totalmente diferentes. Ahora bien, a las que les vamos a dar un poco más de tiempo es las oraciones subordinadas, aquellas que dependen de otra, de una principal. Las oraciones o preposiciones subordinadas dependen de una oración principal o una
proposición principal. De esta manera, ahí sí existen palabras claves que nos ayudan a determinarlas. Por ejemplo, hay subordinadas sustantivas, las cuales, ¿verdad?, los elementos como que, de, si, el hecho de que, son parte de la construcción de la oración, y esos son los nexos que enlazan las partes de la oración. Ahí vemos un ejemplo. Le molesta que vengan siempre tarde. Ahí vemos la palabra que sería la que une. No me importa el que lo crea. La palabra él es la unión, ¿verdad?, que nos está haciendo ahí dos oraciones subordinadas. La palabra u oración no me importa se refiere a si lo creen o no lo creen. No está claro si lo ha hecho él. Sí, ahí sería la palabra que está uniendo las dos oraciones. El que busca pelea la encuentra. La palabra que, ahí eso es la que une. Es necesario hacerlo hoy. Necesario, la palabra necesario es la que nos está uniendo a los sustantivos. No importa cómo lo hizo. La palabra importa sería, y la palabra cómo sería la que une las dos oraciones. Estamos hablando, recuerda, de oraciones totalmente subordinadas. Hay otras que te reciben otro nombre, pero a final de cuentas son nexos que se utilizan, principalmente las oraciones subordinadas adjetivas. Estas principalmente están utilizando la palabra que, quién, el, lo cual, los, las, cuáles, cuántos, cuántas, dónde, cómo, cuándo, cuyo. Entonces, ahí vemos un ejemplo. Vi ayer el coche que compró tu primo. O sea, la primera vi ayer el coche depende de que el primo compró el coche, lógicamente. Dice, el chico que pasa por la otra acera es mi vecino. La palabra que es la que está uniendo las dos oraciones. Le devolvieron todo el dinero que le habían robado. La palabra él y le son los que están uniendo allí, principalmente. Ahí vamos a otras palabras, pero estas palabras se llaman adverbios, por eso son subordinadas adverbiales. Y principalmente son palabras que utilizan la situación de modo, tiempo o lugar y que van complementando principalmente la condición a la que se refiere o a la que estamos nosotros hablando. Si hablamos de lugar, indica el lugar en que se realiza la acción. O sea, dónde o a dónde. Ayer estuvimos donde yo nací. Iremos donde haga falta. Si hablamos de tiempo, entonces hablamos de hoy, mañana, después, pasado, desde, mientras. Vemos un ejemplo. Cuando salía me encontré a Liz. Entonces la palabra cuando es la que me está poniendo la condición. Salía, por lo tanto me encontré a Luis. Mientras paseaba, hablaron con él. Y vamos a ver entonces también que hay otros de otro tipo de modo. Ahí las palabras serían como, según, conforme, como él, tal como, sin. Ahí vemos un ejemplo, lo haré como me han aconsejado. Entonces,
La consecuencia de que lo haré es que me hayan aconsejado primero, lógicamente. Y las comparativas, hay una comparación de las dos oraciones. En este caso, las palabras son más, menos, tan, como, tanto, como, más que, menos que. Ahora gasta más que gana, publica más libros que escribe, yo soy más alto que tú. Entonces, esas son las oraciones subordinadas en sus diferentes formas. Y ahí sí vemos entonces palabras claves que son los nexos que me van a unir las oraciones. Entonces es muy importante que estemos repasando las palabras que son parte de los nexos para las palabras subordinadas y nada menos el uso de los puntos o signos de puntuación referentes a las oraciones yuxtapuestas. Nos estamos viendo en la próxima.